Mi gente linda, mi gente bella, mis ovejas negras favoritas, ¿cómo están? Bienvenidísimos, bendiciones como siempre para ti y para tu vida. Seguimos hablando un poco del concepto que traemos en estos próximos videos, que es el concepto de tomar acción. Tomar acción, entonces ya sabemos que es no solamente en palabras y en mi mente, yo vivo mi religión solito aquí en mi casa, no. Es tomar acción, es estar convencidos de que Dios es el camino y Dios es la vida. Ya sabemos todos esos sacramentos que son importantes vivirlos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, vivir en constante reconocimiento de Dios y de pues, lo que entregó por nosotros. Sabemos que es precisamente lo que Él espera, que no tengamos esa vida como doble, ¿cierto? La vida que estaba llevando Judas, que era: estoy contigo, pero estoy haciendo lo que se me da la gana, estoy haciendo lo que yo creo que es bueno, estoy haciendo lo que yo confío que puedo hacer yo, porque realmente no estoy entregándotelo a ti. Dios nos invita a entregarnos a Él, o sea, renunciar completamente a Él, porque Él es el que, y entregar todo a Él, perdón, renunciar a todo y entregarlo todo a Él, entregar toda tu confianza a Él. Porque al final del día eso es lo único que podemos hacer para caminar en nuestro propósito, porque el único que conoce nuestro propósito es Dios. Y Dios nos va a poner en los lugares donde tenemos que estar, con la gente que tenemos que estar, nos va a retrasar, nos va a acelerar, todo lo que sea necesario para que nosotros nos transformemos ese corazón de piedra y caminemos realmente en nuestro propósito. Y al sí mismo, al caminar en nuestro propósito y al entregar todo a Él, toda la confianza a Él y a su palabra, dar gloria de Él en nuestras vidas. Y porque pues al final del día todo lo que estamos teniendo, todo este éxito, todas estas bendiciones, toda esta vida de ensueño, la estamos teniendo es porque estamos caminando en nuestro propósito, que es lo que Él nos trae para nuestras vidas. En este punto vamos a hablar entonces de lo que es la siguiente parte de tomar acción, es morir a nosotros mismos. Entonces justamente lo que no hizo Judas, y vamos a retomar un punto clave de Hechos, donde hablaban de qué le sucedió a Judas después. Entonces vamos a hablar de dos palabras esta vez, que van a estar relacionadas íntimamente con el otro sacramento, que es el de reconciliación. Y dice así: por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad, luego cayó de cabeza y se reventó, y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En efecto, el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y también que otro ocupe su cargo. Aquí Pedro nos está hablando de la elección de Matías, el otro apóstol que fue elegido en reemplazo de Judas. Entonces es muy importante el tema de morir a nosotros mismos por dos razones. Primero, para no caminar en hipocresía, porque se dan cuenta, Judas hizo el mal, le pagaron, compró un bien y no duró nada con ese bien, directamente murió por su pecado, murió por haberse dejado llevar por el enemigo, por haberse dejado llevar por sus propias convicciones, por sus propios intereses, que era: no, es que yo necesito ese dinero para mí, entonces no me importó entregar a Jesús, no me importó robarle a los apóstoles y manejar dineros de manera incorrecta. Todo porque él siguió viviendo para sí, aunque estaba con Dios, lo que decíamos en el video pasado. Él quería los beneficios, quería las bendiciones, pero no quería la relación, no quería realmente hacer parte de lo que Dios estaba trayendo para su vida. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, es muy importante. A veces hay cosas duras que tenemos que entender de la palabra, y es esa: cuando elegimos el camino de Dios, elegimos el camino de dejar de creer que nosotros somos los que guiamos nuestra propia vida, que es lo que el mundo nos vende, ¿cierto?
que es que tú eres tu propio jefe, tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio... todo lo que necesites, todo tiene que ser siempre a lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y eso es precisamente todo lo contrario de lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas la suficiente confianza en Él y en la palabra, de tomar estas acciones, ¿cierto? Bautizarme tal, vivir por la palabra, aprender y transformarme a través de la palabra. En razón de que pues reconozcas que Él es el que te va a llevar al futuro que tú esperas vivir, a ese futuro, a ese propósito que tú ni siquiera te puedes llegar a imaginar lo maravilloso que va a ser. Cuando entras en esa dinámica hipócrita de yo quiero estar como un Dios por aquí, pero por mi lado yo estoy haciendo lo que se me da la gana, eso es lo que no agrada a Dios y puede costarte tu bendición, puede costarte la vida y ese propósito para el cual eres llamado. Porque si tú tomas tus propias decisiones, alguien más igual va a ocupar el lugar que debía ser tuyo. Fíjate, dice que otro ocupe su cargo, porque iban a seguir haciendo la obra de Dios. Y Judas hacía parte de ellos, como dice Pedro, reconoce en este momento. El Pedro ahí está hablando del reemplazo de Judas. Pero al dejarse llevar Judas por sus propios deseos, rompe con el camino que Dios le estaba construyendo para pues llevarlo a un propósito pleno, y eso hace que pues su bendición pase a otra persona. Eso también lo habíamos visto. Esaú, lo habíamos hablado en los videos pasados, entregó su bendición a Jacob por unas cuantas trozos de comida, y quien quedó bendecido fue él, porque Dios lo que hace es, bueno, yo te estoy construyendo un camino a ti, pero eres tú el que tiene que elegir caminarlo. Si no lo quieres caminar, pues voy a seguir haciendo mi obra y lastimosamente no vas a poder vivir esa bendición. Te va a seguir llevando. Si vuelves, pues va a llevarte, pero ya no va a ser la misma. O sea, va a llevarte a una bendición, va a llevarte a tu camino, porque Él entiende que eres pecador, entiende que puedes dudar, que puedes echarte para atrás, pero si vuelves, Él vuelve y te va a llevar, pero ya no va a ser la misma, ya no va a ser el mismo puesto, ya no va a ser la misma persona con la cual casarte, ya no va a ser lo mismo que pues tenía pensado en un principio si no te hubieras desviado de por dónde ibas. Entonces, muy muy importante, el tema de morir a nosotros mismos es fundamental para dejarnos guiar por Dios y para poder llegar al propósito, a la bendición que Dios tiene en nuestra vida. Otra palabra que nos da un poco de idea de qué pasa cuando no morimos a nosotros mismos. El pecado de Ananías y Zafira. Aquí estamos hablando, el contexto de esto es los primeros días de esas comunidades cristianas que giraban en torno al concepto de Jesús y al concepto de Dios. Vivían entre ellos y comenzaban a vender sus propios bienes para entregar el dinero a los apóstoles, y los apóstoles lo distribuían para todos los demás. Ananías y Zafira entonces hicieron lo siguiente en ese contexto. Pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendía un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno, y puesto que lo vendiste, no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: Sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Otra palabra dura para hoy. Las palabras de hoy han estado duras, pero nos dan esa idea de qué significa y cuáles son las consecuencias de no morir a nosotros mismos cuando decidimos caminar por el camino que Dios nos lleva. Y el problema aquí no es que ellos no dieron el dinero, sino que dijeron que era todo lo que tenían de cara al Espíritu Santo.
engañándole, intentando engañar al Espíritu Santo, intentando engañar a su comunidad y haciéndose ver como que estaban haciendo las cosas bien cuando por detrás de cuerda estaban haciendo las cosas muy mal, estaban siendo nuevamente hipócritas. Entonces no quisieron morir a ellos mismos y a sus propios intereses. Ellos pudieron haber dicho, mira, vendimos el terreno por este dinero, pero queremos entregar solo este dinero y queremos quedarnos con este dinero. Ser honestos, ser directos, porque al Espíritu Santo no le podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar, ni tú, ni yo, ni nadie, y no tenemos por qué sentirnos y querer aparentar algo que no somos. Somos pecadores, cometemos errores, y Dios sabe eso, y es ahí donde llega ese siguiente sacramento que es muy importante, y ahorita lo voy a tocar. Sigamos un poquito como con el contexto. Entonces, no seamos hipócritas, seguimos el camino de Dios, seguimos lo que Él espera de nosotros, pero seguirlo es confiar en Él. Y Dios sabe que nos va a entrar palabras de duda, Dios sabe que el enemigo va a estarnos diciendo al oído, pero es que X, Y, tú no eres capaz, pero todo eso lo que tienes que hacer es llevarlo en ese acto de contrición a Dios, arrodillarte, sentarte, cerrar tus ojos, como sea que quieras hacerlo, y hablarle directamente a Dios. Dios, pequé, este fue mi error, cometí este error, perdóname. Llévate este peso de este error que acabas de cometer como te lo has llevado desde el principio, porque sé que tú me salvaste de estos pecados que iba a cometer. Estos ya los pagaste, tú ya pagaste la deuda por estos pecados. Llévatelos y déjame sentirme libre para seguir haciendo tu obrar y seguir dando gloria de lo que eres tú en mi vida para otras personas que se sientan inspiradas, etcétera, etcétera. No tienes por qué guardártelo y decir, no, pero es que yo no me equivoqué, no, pero es que yo no hice eso, no, yo no hice aquello. No, muere a ti mismo y entrégale todo a Dios, porque Él sabe qué va a hacer con eso y Él sabe qué va a hacer contigo. Recuerda, mientras no mueras a ti mismo, vas a estar poniendo en peligro tu propósito. Entonces, es muy fácil. Simplemente que a nosotros nos cuesta, porque nos duele morir a nosotros mismos, nos duele sentir que nosotros no estamos en control, pero no hace falta cuando tenemos a Dios. Y Él precisamente lo que trae a nuestras vidas es esa paz y esa confianza de que Él tiene todo bajo control. Entonces, en ese acto de contrición, entrega todo eso a Dios, porque igual Él ya lo sabe. Entonces, de nada te sirve guardártelo, de nada te sirve. Y por otro lado también lleva precisamente esos pecados y entrégalos en la comunidad. Precisamente Dios le dice a sus apóstoles cuando se les aparece luego, cuando resucita, les entrega el Espíritu Santo y les da la bendición del Espíritu Santo, que es perdona los pecados que tú perdones quedarán perdonados y los que no perdones quedarán sin perdón. Entonces hacemos ese acto de contrición, liberamos nuestro corazón, seguimos obrando, pero tomamos todo eso y lo entregamos en comunidad, lo entregamos en público, lo entregamos a esta otra persona como también parte de esas acciones, porque no es yo me quedo con mis cositas y nadie supo nada, sino hey, tengo tal fe en Dios y tal deseo de recibirlo en la Eucaristía y de recibir su bendición, que voy a entregar todo esto que traigo encima para que no sea un impedimento para yo poder caminar por mi propósito. Entonces vas a ese sacramento de la reconciliación con tu sacerdote en tu comunidad, le entregas tus pecados y sigues caminando con Dios. Eso es un poco lo que quería decir hoy. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, por iluminarme en este mensaje el día de hoy. Recuerda, caminar en Dios y caminar junto con Él, caminar en tu propósito, está pensado para que tú entregues todo lo que crees que depende de ti a Dios. Pídele, pregúntale, cuestiónalo, dile, por favor, ayúdame con esto. Ven, me gustaría esto, desearía esto en mi vida. Y Él lo va a hacer porque Dios dijo, todo lo que pidas en mi nombre será dado. Entonces, habrán cosas que tú pides que sabe Dios que de pronto no son lo mejor para ti, pero igual te va a dar algo mejor de lo que tú estás esperando, que va a responder exactamente lo mismo que estás buscando, una pareja, un trabajo, una oportunidad, un proyecto, un sueño, tu propósito. Entonces ya sabes, muy importante, morir a ti mismo para poder seguir caminando y tomando acción hacia donde Dios te quiere llevar.
Eso es todo por hoy. Te mando muchísimas bendiciones y espero que tengas un excelente día. Chao, chao.